en el 2013, 2012, perdón, inicio un camino de conversión porque cuando uno escudriña un poquito en los caminos de Dios, hay cosas que no empiezan a cuadrar. No es loco tener varios hijos, no es loco estar casado, no es loco afrontar tantas dificultades que hay en la vida por creerle a Dios, que es lo que intenta hacer esta familia, creerle a Dios en un plan divino que tenemos una misión que nos puso para desarrollar aquí, y en eso nos la pasamos con mi esposa. Es que uno tiene que entender que el mal, esto es una pelea entre el bien y el mal, o sea, Dios y las fuerzas de la oscuridad y el demonio, hay que llamarlo por su nombre. El que no quiere creer está en todo su derecho, pero sabemos que es así y es bíblico. Yo sabía en esa ignorancia que si uno no tomaba las decisiones pronto en Dios, rápido, ya, hacerlo ya, el mal te iba a poner trabajo, te iba a poner algún pretexto para no ir. Entonces yo dije, si lo voy a intentar de verdad, o sea, me voy a jugar esta última carta, es en ese orden y por eso yo dije, me voy primero yo a ese retiro. Yo un lunes ya tomé la decisión de irme, me iba a ir el sábado, ya tenía para dónde irme y todo. Y ella llega ese lunes a la habitación y me dice, Juan, tengo que hablar contigo. Y yo para mis adentros, ay, qué pereza esta mujer, ahora qué me va a decir, con qué me va a salir, otra vez cantaleta, ya uno predispuesto. Y me dice, Juan, creo que estoy embarazada. Bueno, querida audiencia de AVE Hablando de Verdad, hoy estamos muy contentos acá con un amigo, compatriota muy querido colombiano, Juan Pablo Obregón, que muchos de ustedes seguramente lo conocen. Para los que no lo conocen, él es, ante todo, un apóstol de la Virgencita impresionante, pero también una historia una historia de conversión, de conocer a Dios, muy linda en todo este camino de volver al Señor, de volver a Dios y de esperanza que viene pasando desde hace pues varios años, pero con mucha fuerza en este momento tan oscuro de la humanidad. Juan Pablo, ¿cómo estás? Ángela, Dios te pague. Muy bien, gracias a Dios. Bueno, esa presentación me gusta es porque empezamos por donde uno debe empezar. De verdad que todos venimos de Dios y tenemos que volver a Dios y eso es lo que estoy intentando hacer después del recorrido de vida que me encaminó hacia un lugar y luego me volvió, digo yo, a alinear hacia los caminos de Dios que es lo que todos deberíamos hacer, ¿no? Caminar por la senda de Dios así hayan obstáculos. Cierto, es que somos tercos y soberbios, ¿no? Pero bueno, Dios ahí siempre está con buscándonos, a todos nos pasa, todos Eso hemos es. tenido de una u otra manera, ¿no? Bueno, Juan Pablo, Yes. cuéntanos por favor un poco, cuéntanos de ti, cuéntanos quién es Juan Pablo Obregón, primero que todo, además de que Mm. eres un enamorado de Dios. Gracias, Ángela. Bueno, no me gusta presentarme de esta manera, pero para ubicar siempre a la gente me presento desde lo que laboralmente me puso a hacer, me permitió hacer más bien el Señor antes de entrar nuevamente al caminar de Él. Yo soy actor hace más de 20 años, actor de televisión. Y te digo, me ubico me presento por ahí para eso, para ubicar simplemente a alguna gente que dirá quién es este personaje. Entonces, ya muchas novelas en mi haber, pero últimamente, los últimos años, la verdad me he hecho a un lado de la televisión. Y sí ha sido desde que en el 2013, 2012, perdón, inicio un camino de conversión, porque cuando uno escudriña un poquito en los caminos de Dios, hay cosas que no empiezan a cuadrar. Hay cosas que tú empiezas a entender. Y en ese entender, pues sí me ha ido haciendo a un lado de la televisión. Loco para muchos por esto, Ángela, porque claramente mucha gente busca estar en los medios de comunicación y es como el sueño, ¿no? De muchos. Y uno que se haga a un lado, pues la gente no entiende esto y pues si no entienden a Dios, menos van a entender este tipo de decisiones que tomamos en familia. Hoy en día soy un hombre casado hace ya varios años también, por gracia de Dios.
con varios hijos. No sé si quieres que los diga ya cuántos tengo o quieres dejarlo de sorpresa, porque también la gente se asusta con esto, Dios mío. Sí, sí, increíble. Sí, en Colombia especialmente, ¿no? En Sí, en Colombia, Colombia que adoptamos muchas cosas de afuera, las que no sirven últimamente, porque de afuera obviamente vienen ideas muy buenas, tú estás creo que en Europa, y allá claramente pues era como la meca de la tradición católica, hoy en día se volteó y creo que desde allá vienen muchas de estas ideologías que uno ha terminado adoptando y que nos han dañado tanto y dañaron nuestra tradición también de familia católica, de familia colombiana, de familia, bueno, yo vengo de una abuela paterna que tuvo 18 hijos y mi abuelo era viudo y adoptó dos. Por el otro lado, sí solamente fueron dos hermanas, pero las familias aquí, bueno, como hace también mucho tiempo, bueno, aquí hasta hace 30 años, 40 años, digamos, no era raro ver una familia de más de 5, 10, 15 personas inclusive, ¿no? Hoy en día soy un fenómeno porque, pues bueno, lo vamos a decir, tengo 6 hijos vivos y 4 en el cielo y pues bueno, estar en los medios de comunicación y aparte de todo, con 6 hijos, pues te imaginarás esos ataques y las palabras que le dirán a uno y bueno, etcétera, etcétera. Eso es parte de esa lucha también que Dios ha permitido que de buena manera decir lucha, vivamos en redes sociales, ¿no? Porque termina uno sin, no es loco tener varios hijos, no es loco estar casado, no es loco afrontar tantas dificultades que hay en la vida por creerle a Dios, que es lo que intenta hacer esta familia, creerle a Dios en un plan divino que tenemos una misión que nos puso para desarrollar aquí, y en eso nos la pasamos con mi esposa, claro. Pues, intentándolo. la verdad te digo que yo me he sorprendido mucho porque por lo menos acá en España sí ve uno mucha familia numerosa. Por lo menos, o sea, puede que en comunidades muy específicas, pero tú sí ves claramente, pues hay mucho, pues ha sido el primero en el tema del aborto, el feminismo radical, pero asimismo hay una comunidad católica muy fuerte, ¿sabes? Y muchas familias numerosas, porque también lo que pasa en Colombia, no sé si en otros países de Hispanoamérica, es que aquí sí hay ayudas para la gente que tiene muchos hijos. Es que tener muchos hijos hoy en día con el tema de los colegios, de los costos, de todo lo que significa mantener una familia, pues se vuelve imposible. En cambio, acá aún todavía, a pesar del Estado progresista que hay, a pesar de todo este odio contra la Iglesia Católica, contra las raíces, sí hay todavía más ayudas, lo cual permite pues que la gente pueda tener más hijos. Eso yo creo que tiene mucho que ver Qué y me ha bendición. sorprendido mucho, porque sí en Colombia uno veía a ustedes, a Felipe Gómez y creo que a los Valles y no más. Contados, contados con una mano como bichos Exacto, raros, oye. exacto, exacto, exacto. Mm, Y muy formado muy egoístamente. Y estoy de acuerdo contigo que antes mi abuela también eran 16 hijos. mm. Y sin embargo esto ha ido cambiando y eso tiene un impacto sin duda en la sociedad. Pero Juan Pablo, bueno, cuéntanos un poco cómo fue ese momento, esa transición, ese momento en el que tú sentiste ese quemón de Dios, ese... Ese acercarme a Dios definitivamente, bueno, creo que como muchos, no sé si decir la mayoría, pero puede ser la mayoría, tuvo que pasar algo doloroso para acercarnos a Dios. Y digo acercarnos porque en ese entonces estábamos con mi esposa, que no éramos esposos, estábamos viviendo en unión libre, teníamos 2 hijos solamente, y después de Ella, mucho. perdóname, ella también en el mundo de la farándula y tal. Mi esposa es exmodelo. No era una modelo muy reconocida en Colombia, pero una modelo internacional sí era. Ella trabajaba mucho en México, viajó a la China, estuvo deambulando por el mundo como modelo y ese era su objetivo. Entonces, claro, yo también fui modelo y de hecho ahí nos conocimos. En el año 2000 nos conocimos como modelos. Yo desde el 2001 entré a televisión y ya, bueno, ahí cambió mucho mi vida. Pero pues imagínate, Ángela, la gracia del Señor, uno estar en un medio que te envuelve, que te absorbe, que te pone como pantallas irreales, por decirlo, y donde te vuelves, por decirlo de alguna manera, casi un Dios, porque cuando tú te vuelves reconocido, esto te empieza como a elevar de alguna manera, te empieza a hacer sentir especial,
Sí, y bueno, y todo lo que esto además trae, ¿no? Obviamente, de alguna manera, una especie de poder, una especie de volverte narcisista en muchos sentidos, no solo lo hablo físicamente, sino de yo soy especial, ¿sí? De todo lo que esto trae. Y Ángela, y lograr salir de esto es de verdad una gracia, digo yo. Entonces estuve todo ese tiempo deambulando casi que en la fama. Y en el 2003, o sea, nosotros nos conocimos con mi esposa novios en el 2001, más o menos, y tuvimos un receso hasta el 2003, o sea, como hasta el mediados del 2001 terminamos porque ella se fue del país y yo me quedé en los inicios de televisión, de mi participación en televisión en Colombia, y en el 2003 nos volvimos a encontrar, o sea, estuvimos 2 años separados más o menos, en donde obviamente en ese tiempo mío, pues llegó la fama, las mujeres, el dinero, y entenderás que todo esto se lo come a uno, y más uno que el tema Dios. Pues mi mamá hizo bien la tarea, mi mamá me enseñó, pero hombre, llegan toda esta invasión de cosas, de no pasa nada, de todo el mundo lo hace, y pues uno empieza a llenarse de todo esto. Y en el 2003 iniciamos nuevamente una relación con mi esposa, pero yo me voy a México, a vivir a México hasta el 2006, hasta el año 2006. Allá estudié actuación, y allá también, bueno, vivimos muchas cosas locas de la vida. Ella se fue Pero contigo. Se fue ella contigo para vivía en México. México porque yo Ah, cuando entré a televisión en el 2001, ella le salió una oportunidad de irse a trabajar como modelo a México. Y yo estuve 2 años aquí en televisión muy intensos, y en el 2003 decidí irme para México también por algún tema laboral posible, y allá nos reencontramos y allá iniciamos las relaciones locas del mundo. Aquí no había Dios por ningún lado, además mi esposa era más hacia el protestantismo que hacia el catolicismo, y yo pues era católico, pero el típico católico que se llama católico, pero que si acaso los domingos va a misa, y si acaso echa un Padre Nuestro, una bendición, perdón, cuando pasa por la iglesia, típico católico, creo yo. Y y allá cero Dios, cero nada. Fuimos a la Virgencita de Guadalupe a visitarla, pero ni siquiera para la foto, no me acuerdo ni dónde está la foto, qué tristeza. Ese era el típico católico yo. Allá, mundo loco, y quedamos en embarazo de nuestro hijo mayor. Mi esposa piensa en abortar cuando queda en embarazo porque aparte estaba recién operada, se había puesto prótesis de silicona porque pues bueno, la presión del mundo, que si eres de este estereotipo te va a salir más trabajo, todas estas cosas que uno metido en esto ni lo piensa tanto. Uno simplemente dice, sí, tengo que hacerlo porque va a salir más trabajo, más dinero, más producto. éxito. Producto, Eres un tal producto. cual, tal cual. Ambos éramos productos, y rodeado de producto, pues tú no tienes ni tiempo de pensar, porque el único, repito, como lo dije hace un rato, que te permite tomarte una pausa para pensar, para mirar de la vida, es Dios, porque el resto tú vas por una corriente. Si te metes por esa corriente, la corriente te va llevando y tú lo que quieres es abonar a esa corriente, ¿no? O sea, cirugías, dinero, viajes, sí, todas estas cosas. Y no, decidí no abortar, gracias a Dios, porque yo tenía el sueño de ser papá joven. Y bueno, ahí empieza un pequeño cambio de vida en el cual, del que no me doy cuenta que empieza ese cambio. Rápidamente quedamos en embarazo de nuestro segundo hijo. Con ese segundo embarazo retornamos a Colombia, y empieza un sub y baja emocional, Ángela, porque como Dios todavía por ningún lado, entonces la felicidad empezaba a depender del dinero, del estatus, de si estábamos trabajando o no, y yo vuelvo a la televisión, y entonces vuelve un poco el tema de la fama, por decirlo de alguna manera, porque en México me alejé un poco porque me dediqué fue a estudiar, y en Colombia pues ya había un nombre que se había creado, entonces, bueno, luchar contra todo eso. Caigo en temas de infidelidades que yo no me interesaba, pero la corriente, ¿no? La corriente te va a llevar las amistades, el licor, todo lo que trae la noche también, y que uno normaliza. Y pasa un tiempo, Ángela, como unos 5 años en que esto fue así, sube y baja, digo, sube, hay dinero, hay trabajo, baja, no hay trabajo, no hay dinero, sube otra vez un poquitico, y nos pasamos unos 5 años así, y los problemas empezaron a acrecentarse. Faltas de respeto, porque cuando tú no tienes a Dios, y eso lo aprendimos en el camino, pues
A lo que le des el poder es tu Dios. En tu vida, ¿cuál es tu poder? ¿El dinero? Listo. Dios es el dinero para ti. El dinero, perdón, es Dios para ti. O los viajes, o los vicios, o lo que... Sí, entonces nosotros estábamos en ese desorden y por gracia del Señor, como el Señor siempre nos toca la puerta a través de alguien o algo, la mejor amiga de mi esposa entra en un proceso de conversión, una chica que muy pila ella, pero también tiene una vida desordenada y empieza a ir todos los días a misa y empieza a cambiar su vida. Y ella, el Señor a través de ella empezó a tocar esa puerta y empezamos a dejarla entrar de a poquitos, que para hacer el rosario de vez en cuando, mi esposa protestante, imagínate haciendo un rosario, una mujer protestante, eso era como echarle agua caliente y le llega con una imagen después de la Virgen, pero ella aceptaba y yo no tenía problema porque a mí mi mamá sí me enseñó a hacer el rosario desde chiquito, aunque nunca lo hice, pero me enseñó a ir a misa. O sea, la importancia, Ángela, de nosotros como papás, de nosotros como papás inculcar a nuestros hijos desde pequeños la fe. En algún momento esto vuelve y ahí queda, es una semilla que ahí queda. Y bueno, después de tanto daño, terminamos en una separación. Yo me voy de la casa, decido irme y no volver. Estaba cansadísimo de la situación, estábamos faltándonos al respeto. Por supuesto, yo le había hecho daño a ella, pero ella también para este lado. Entonces ya era una guerra y, y fue muy duro lo de la separación porque cuando yo tenía más o menos 15 años, mi papá se va de la casa un día y nos deja. Entonces yo no entendía, uno de joven no entiende por qué los papás se separan, ¿no? Porque pues no entiende muchas cosas de la vida. Y aunque uno debería ser de adulto así, no entender muchas cosas de la vida, creo, para ser un poco más transparente y no complicarnos tanto. Y yo dije, nunca me voy a ir, si algún día tengo hijos, nunca me voy a ir y los voy a dejar como mi papá me dejó a mí. Y yo en el momento en que decido irme de la casa y dejar a mis hijos y ellos suplicándome que no me fuera de la casa, yo tenía esas palabras mías de cuando yo estaba joven, de que nunca los iba a dejar y era muy doloroso porque sabía que estaba haciendo lo que dije algún día que Claro. no iba a hacer. Entonces fue un momento muy doloroso, pero tuvo que pasar así para que cuando yo me voy, mi esposa eh, me devuelva un momentico. En este tiempo que la mejor amiga de mi esposa entra en el proceso de conversión, empezamos a aceptar a Dios, pero a acomodar un Dios a nuestra manera. Entonces nos ponían tareas y estas sí, estas no, estas exagerados, vayan a misa seguido, no, estos son los domingos, En eso confiésense, no estoy de acuerdo, el cuento de no estoy de acuerdo, eso no me no estoy de parece. acuerdo, los padres son más pecadores, confesarse uno con un padre más pecador, toda esta información que no es nueva y que todo el mundo termina quedándose con eso, porque no conocemos de nuestra fe, no sabemos que es que el padre es un ser humano como nosotros, pero que el Señor le regaló algo y tiene una responsabilidad con el Señor. Claro. Y no es el Padre, es Dios a través del Padre. Todas esas cosas que es ignorancia. O sea, nosotros simplemente repetimos como loro la mayoría de las cosas y no tenemos ni idea como católicos de cómo funcionan. Agarran el catecismo y ahí les explican todo. Por eso dicen católico, católico ignorante de seguro protestante, ¿no? Sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo La tengo uno realidad. parecido, mal católico, futuro protestante, buen protestante, futuro católico. Sí, o El que busca la protestante verdad la estudioso, encuentra. protestante estudioso. Cuando estudian, Exacto. Le ha pasado ya varios y hay testimonios en YouTube y canales total, grandes y de conversiones y todo total. eso. Entonces, Ángela, pues adoptamos un Dios a nuestra manera y un Dios a nuestra manera no funciona. Entonces ahí termina la separación porque, pues bueno, era una competencia, la oración en la familia. Yo me voy de la casa y Ana María en ese momento sí dice, mi esposa se llama Ana María, y en ese momento dice, ahora sí qué tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer. Aceptó la ayuda como era, porque juntos no pudimos. Digamos que yo me fui separado, pero fue la mejor decisión porque a veces una pareja tiene que tomar distancia, no para separarse, pero sí tomar distancia porque a veces el infierno es tan grande que uno crea en su casa, en su vida, que juntos no se puede. Y bueno, nosotros sin querer queriendo, verdaderamente que yo me haya alejado, yo me fui a vivir donde una amiga del corazón, amiga de verdad, amiga, no con otras intenciones, y ella se puso a hacer esas tareas espirituales y empezó. Se quitó hasta el dispositivo porque teníamos dispositivo T, ese Merina, se llama esos anticonceptivos horribles.
empezó a ir a misa, se comulgó, iba a misa todo el tiempo, oraba, tareas espirituales, tareas. Yo no me fui a hacer las tareas espirituales, pero tampoco me fui de loco, porque yo pues ya me estaba jalando, obviamente, el tema de estar metido otra vez en la televisión, de los amigos, de yo puedo, de yo todavía puedo protagonizar y todas estas cosas, ¿no? Que se llena uno de estas falsas seguridades, diría yo, que lo que hacen es, como hablábamos, el Dios, ¿cuál es tu Dios, no? Entonces te empieza a cobijar este Dios falso que te da esa seguridad y te empodera y te llena de todo esto que al final es alejarte de Dios, al final es eso, perdón. Y em, eso fue como para noviembre y en enero yo pasé 2 meses y medio fuera de mi familia y en enero ella me llama, ella ya no me pasaba ni a los niños, pero porque los niños decían que no querían hablar conmigo, fue muy doloroso todo esto, pero yo ya me creía el soltero en pocas palabras. Em, y en enero me hace una llamada. mm, yo en ese momento estaba mirando un apartamento para irme a vivir porque ya me había salido una novela. Y me llama y me dice que cuando hablamos para finiquitar todo, ¿no? Que quién va a pagar el colegio de los niños, que las deudas de esto, todo, finiquitar. Y resulta que le digo yo, si quieres, voy en este momento. Yo salgamos de una vez de esto. Yo quería ya no saber nada de ella, le tenía fastidio. Cuando yo me fui de la casa, yo no la podía ni tocar, ni que me tocara, ni verla. Le tenía fastidio. Yo le decía que no la amaba, no siento nada por ti, y yo creía. Yo no lo decía por pelear, no. Yo creía que no la amaba. Le tenía. O sea, esto era invivible. Honestamente, nuestra situación, yo no la agarré a golpes antes de irme porque Dios es grande, porque yo agarraba golpes a la cama para no pegarle a ella, porque era ella con sus palabras ofendía, no hacía lo que yo le hacía, que fui infiel, que me iba de fiesta, pero con sus palabras buscaba que yo sintiera y lo lograba. Entonces yo dije, voy ya para allá en enero y salgamos de esto, llego a la casa y comparto con los niños, voy a hablar en nuestra habitación con ella. Yo iba con la guardia alta porque yo dejé pelea y dije esto va a ser pelea, pero yo quería salir ya no saber más de ella, la última pelea. Y esta mujer la encuentro totalmente diferente. Encuentro un altar con la Virgen, imagínate un altar con la Virgen, una mujer que era protestante, pues, o sea, ¿qué le pasó a esta mujer, no? Y todo cambiado en la habitación. Y empieza a hablarme, yo iba calladito a ver en qué posición estaba ella. Y empieza a hablarme y me empieza a desarmar porque veo una mujer que no me ataca con sus palabras, que no me ofende y yo empiezo a decir para mis adentros, ¿y a esta qué le pasó? ¿Por qué no me está atacando, no? Y sigue contándome qué había hecho, que va a misa todo el tiempo, que todo lo que empezó a hacer, que los niños, esto, todo. Y mi guardia empezó como a bajar, ¿no? Me desarmó con su forma de actuar. Y después como unos 5 o 6 minutos eh, me dice que su siguiente paso es irse a un retiro espiritual. Y para mis adentros yo digo, uy, qué bueno, porque harta falta que sí le hace, ¿no? Porque uno es Sí, bueno, misionero, sí. uno es bueno para señalar al otro, ¿sí? Pero obviamente mirarse uno le cuesta reconocer, ¿no? Y después de que me dice eso del retiro, me dice, Juan, yo no te iba a decir esto, pero ¿por qué no lo intentamos? Intentémoslo, pero de la mano de Dios. Yo ya venía tan cuestionado de que será verdad que esta mujer cambió, qué le pasó, Dios mío, qué hago. Y yo empecé a sentir como un algo de que yo ya no sentía, porque yo ya estaba publicado en mis redes sociales, ya me estaba vendiendo prácticamente que estaba soltero. O sea, imagínate, yo ya llevaba mi vida, ya era el papá de domingo para mis hijos. Y yo, cuando me dice intentémoslo de la mano de Dios, yo digo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y en un momento le digo, listo, Ana, hagámosle, intentémoslo, pero de la mano de Dios. Y yo me voy primero a ese retiro que usted se va. Imagínese, Ángela. O sea, uno juzgando al otro que le hace falta. Pero yo, ¿por qué dije que me iba primero al retiro? Porque en lo poco medio bien que me quedó ahí en las tareas espirituales que intentamos hacer, es que uno tiene que entender que el mal, esto es una pelea entre el bien y el mal, o sea, Dios y las fuerzas de la oscuridad y el demonio, hay que llamarlo por su nombre. El que no quiere creer está en todo su derecho, pero sabemos que es así y es bíblico. Claro. Y yo sabía en esa ignorancia que si uno no tomaba las decisiones pronto en Dios, rápido, ya, hacerlo ya, el mal te iba a poner trabajo, te iba a poner algún pretexto
para no ir. Entonces yo dije, si lo voy a intentar de verdad, o sea, me voy a jugar esta última carta, es en ese orden y por eso yo dije, me voy primero yo a ese retiro. Y ahí Ángela empieza esta historia en el año 2012 a reparar, enero del 2012. Me voy de retiro, a los 15 días ella se va de retiro. Esto tienen que ser los dos. En pareja no es ve tú, haz tú, no, vamos a hacer. Porque en el sacramento del matrimonio somos uno. Y también hay que entenderlo, porque como malos católicos no entendemos que somos uno. Es que sí somos uno, es una sola alma, un triángulo donde Dios es el que está aquí arriba, nosotros aquí abajo, y Él es uno con Es nosotros, la ¿sí? responsabilidad con él, que eso no, Total. no, Y se nos no. olvida, es que sí, somos uno, pero es que no entendemos que somos uno. O sea, no, Es que también la falta de pedagogía es mucha, entonces también pasa eso con el tema. Pero ustedes y ahí no estaban casados todavía, simplemente no, estaban nosotros juntos. no estábamos arrejuntados. Entendimos en el retiro que, pues, que teníamos que tratar de vivir en castidad. Imagínate uno con una vida loca de mujeres a la lata y eso, pero yo lo entendí, a mí nadie me lo dijo. Yo decía, yo tengo que vivir en castidad. Es que en el ¿Y retiro. tú sentiste fuertemente eso de la castidad? ¿No fue que lo hubieras No, nadie te hubiera yo dicho? sentí en el retiro, mi primer retiro fue de Lazos de Amor Mariano, una comunidad que ha hecho muchísimo bien Espectacular. y que además son así. Y yo creo que uno, en el caso mío, yo tenía que alguien que me fuera así, recto, directo, porque como uno empieza a acomodar a un Dios a su manera, Sí. y allá nadie me dijo, ellos hacen allá su trabajo, sus ejercicios y simplemente alguno de ellos te calará a ti. Y a mí el segundo día hubo un ejercicio que me partió y me hizo entender. ¿Y qué me hizo entender? Que si yo me moría a mí, que si yo me moría en ese momento yo me condenaba. Y yo lo entendí, pero en el entender de verdad como que uno más uno es dos, ¿sí? No me preguntes qué pasó en mí, Desde pero acá. algo pasó allá. Sí, Algo pasó allá. espiritualmente lo entendiste acá, adentro. Claro, entendí que fui En todo partícipe tu del ser. aborto. De acuerdo, de acuerdo. Es que abonando un poquitico a lo que tú decías, ¿por qué uno es un mal católico? Y esto lo reconocen muchos sacerdotes, y no sé si la iglesia en general, porque hubo una época en la iglesia en que no había una catequesis importante, no nos enseñaban. Mi mamá es una mujer va para 80 años, 76 años, y mi mamá, hablamos de los temas de Dios y me dice, mijito, es que yo no sabía eso. Mijito, es que a mí no me enseñaron eso. A mí simplemente me dijeron que tocaba ir los domingos a misa y punto. ¿Sí? Que haga el rosario y punto. Sí, pero no les explicaban muchas cosas. Entonces crecimos con esa imposición y punto, y esa imposición fue dañando. Y hoy en Claro. día, con tantos medios, con tantas redes, pues ya no se puede y punto, porque usted se mete en Google simplemente y ya tienes explicaciones que te pueden confundir más, o si buscas bien, explicaciones verdaderamente que van a dar la explicación a esa duda que tienes. No, y también el tema de que, no sé, nos habló, a mí me pasó un parecido. Yo, pues, la verdad, siempre fui creyente y siempre estuve cerca de Dios en medio de mis momentos de lejanía. em, pero definitivamente el momento del encuentro con Dios, con Cristo, como que una persona, como que fue a través de un retiro, pues el retiro de Maús, y También ha hecho realmente mucho bien. me cambió la vida, porque Sí. realmente eso es lo que yo creo que falta. Mira, el otro día yo oía a este Andrés Parra, actor. Ahí tienes trabajo tú con él de pronto. Está sacando muchas filosofías, Y lo oí, y mensajes. claro, está metido en el budismo, pero él dice que es que él no, no es que lo de lo católico no, porque es que él, un Dios regañón y un Dios no sé qué, Claro, porque hay una total comprensión equivocada de, porque nadie le habló. Por eso yo creo que en el caso tuyo que dices que tu mamá de todas maneras, así no supiera, te transmitió y te enseñó eso y seguramente vienes de una familia que tus ancestros fueron muy católicos en la época que sí rezaban. Si uno mira a los abuelos de nosotros sí rezaban, uf, iban a misa, rezaban el rosario y todo eso son bendiciones que hemos ido recibiendo y que está ya en nosotros, en nuestra voluntad, si las recibimos o no, pero sobre todo ese tema del encuentro, eso que tú sentiste, sientes que fue como ese. Oiga, ese amor que siente uno oiga, yo no sabía esto, por más no, creyente ahí que uno fue, fuera, ahí ahí fue, fue, ahí claro. fue. Por eso es importantísimo un retiro espiritual. La gente le hace el feo, pero es que un retiro espiritual es entender la vida. No, no es entender lo espiritual, es entender la vida. Y mirarse a Entender uno que mismo.
Total, y es que a lo que me refiero en entender la vida es entender que Dios es nuestro papá y Él empieza a botar estas gracias para lo que tú dices, para empezar a mirarse, para qué ha sido mi caminar hasta aquí. Eso es lo que quiere Dios de mí. A eso vengo yo a vivir. O sea, este es el objetivo. Yo no estoy criticando a nadie ni nada, ni los medios por los cuales o cómo uno se acerca a Dios. Pero esto ya está inventado. Las cosas en Dios están inventadas. O sea, hay un manual, un librito, la Biblia que ahí está todo, pero obviamente nos cuesta porque, bueno, tenemos libre albedrío, obviamente esta mente nos lleva para allá, para acá, para arriba, para abajo, ¿sí? Y obviamente lo que hablamos de la corriente también, si tú estás por una corriente de ser el mega empresario y eres súper exitoso, pues hombre, esa es la corriente que te hizo creer que la vida es venir a eso y no está mal, ojo, maravilloso, pero ¿dónde está Dios? ¿Dónde está el Dios de orden para organizar esa empresa como Dios la quiere? Sí, Total, de pronto la dio y estoy hablando de cualquier trabajo. Así sea un trabajo, no hablemos del mega empresario, así sea el que barre las calles. No tenemos a San Martín de Porres, que se hizo santo barriendo, total. Es que como literal. dicen, en una vida perfecta, o siempre he pensado yo eso, en una vida perfecta no cabe Dios, y una vida perfecta pues puede ser de muchas maneras, que tú crees que todo lo tienes, que realmente, pues si tú no estás necesitado de Dios, por eso es la gran pobreza, ¿no? Bueno, y entonces saliste del retiro transformado. No, transformado y con el objetivo de que mi esposa se fuera de retiro, Ángela, y a los 15 días, por gracia del Señor, porque en ese momento no teníamos dinero, estábamos en una situación económica muy difícil, y el Señor le manda el retiro y ella se va de retiro. Y cuando ella sale de retiro, empieza la batalla en pareja, no entre los dos, la batalla, los dos batallando contra la corriente, porque obviamente en este momento uno tiene una corriente, bueno, siempre va a tener la corriente en contra hoy en día, digamos, por tantas ideologías y tantas cosas, pero en ese momento teníamos una corriente más grande que era todo lo que nosotros nos habíamos cargado encima pues, bueno, de lo que les he compartido, pero empezó esa sed y esa sed de Dios. Yo me voy de misionero la primera Semana Santa del 2012 a caminar allá, horas en fincas, todo eso, buenas, así parecía uno de estos hermanos protestantes que le tocan la puerta, pero no, no, nada protestante. Y una Semana Santa hermosa pidiéndole sanación al Señor, viviéndola hermosísimo, durmiendo en colchones de esos que se enrollan en el piso, en casitas de campo, feliz, no importaba, porque Dios estaba permitiéndome ver el mundo de una manera diferente. Y bueno, también pidiéndole trabajo, pidiéndole, y el Señor manda trabajo y el Señor después empieza a mandarnos trabajo espiritual y empezamos a sanar de a poquito. Nos permitió vivir situaciones económicas muy duras, muy duras. Mi ego me lo bajó tremendamente, tremendamente. Yo, por ejemplo, a mí me encantan los carros y ni siquiera un carro ni una moto montando en Transmilenio, el servicio público aquí de Colombia, que para un actor o alguien reconocido montar en Transmilenio o en servicio público, pues, hombre, eso no es lo mejor. ¿Por qué? Por la gente también, por el ego que uno tiene, pero la gente también, como lo idealiza a uno y como lo sube y no entiende muchas cosas, entonces fue duro, recibiendo mercados inclusive de la parroquia. Fue una época muy difícil donde, te digo, lo que entiendo hoy es que era necesario desbaratarme en todos los aspectos para poder entender un poquitico lo que es estar en los caminos de Dios. Ojo, no estoy queriendo decir que es que uno vivir en Dios es la pobreza. No, uno sí debería ser pobre de muchas cosas que lo alejan de Dios, ¿me entiendes? O sea, uno debería ser pobre a salir de fiesta de noche sin la esposa, no me interesa eso, ¿sí? No me interesa nada que me aleje de Dios. Pero bueno, si el Señor te permite vivir situaciones o económicas o de salud o de lo que sea por reconstruirte y acercarte a Él, no es malo, nunca es malo. Por eso dicen que la cruz no es mala. Es la diferencia de nosotros los católicos a los hermanos separados. Uno sabe que la cruz es un medio por el cual nos acercamos a Dios sabiéndola vivir. Sabiéndola vivir quiere decir no renegando, porque es que lo primero que hacemos es renegar. A mí me cuestan todavía muchas cosas, pero otras las intento ofrecer así duelan. Y en eso sabemos que cuando uno pasa eso, como dicen, prueba superada, checklist, obviamente estar una alerta porque obviamente se convierte uno en objetivo militar para el mal. Cuando uno intenta hacer la tarea en Dios, hombre, los ataques son más duros si uno no está fortalecido. Entonces entramos en esa época dura, pero también empezando a entender
más cómo era el caminar de Dios, qué era lo que Él tenía para nosotros. Nos empezamos a hacer visibles con las cosas de Dios en las redes sociales. Quedamos en embarazo en el año, bueno, me adelanté un poquito, pero después del proceso de conversión que empezamos en el 2012, eh, empezamos, bueno, ¿Se casaron manda, por lo católico o no? Me sí, imagino. claro, claro, grupo de oración en la casa, me fui de misión, eh, católico, católico total. Voy a contar algo importantísimo para que la gente entienda cómo cuando, cómo las distracciones del mundo lo alejan a uno de Dios. Yo llego de misión, allá cuando les conté que caminando 8 horas diarias, 10 horas diarias, y le estaba pidiendo trabajo al Señor, me manda una novela que para mí fue un momento muy importante, que se llamaba Chica Vampiro. Fue una novela para jóvenes que le dio la vuelta al mundo y era como protagonista. Y listo, llega la parte económica, gracias Señor, qué bendición, coprotagónico. Bueno, esto fue a los 6, 8 meses, ponle 6 meses de haber iniciado un proceso de conversión. O sea, fue muy rápido el regalo de todas maneras, el regalo para este clamor que le pedí al Señor. Y listo, estoy como al tercer, cuarto mes de la novela, jornadas laborales muy duras. Yo me acostaba a las 12, 1 de la mañana estudiando, me levantaba a las 5:30 y después de 2, 3 meses esto empieza a pegar porque trabajamos hasta los sábados y eh, yo me empiezo a enfriar espiritualmente porque el trabajo empieza a ocupar ese tiempo. Y además, mentalmente yo decía, primero tengo que trabajar mi familia, y no era por mala intención, ni mucho menos. Que Claro, había tu una angustia de justificación. mantener a tu familia, de llevar el pan, claro. Claro, pero me empiezo, ni siquiera el grupo de oración que instauramos en la casa, yo llegaba al grupo de oración porque decía, tengo que estudiar. No era mentira, porque la jornada, o sea, primero el trabajo como actor tampoco es como la gente piensa que es muy fácil, porque tiene sus cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en Vampiro y me maquillaban todo blanco así, y el pelo me lo paraban, y las luces todo el día, y eso uno se agotaba, pues imagínate con esos reflectores que son, imagino que tú los conoces, gigantes, todo el día eso se cansa uno, y ya es repítele durante ya unos meses. Pues sutilmente el mal se empezó a meter por ahí de la responsabilidad primero y yo ya aflojé en mi oración mucho. Mi esposa me empieza a reclamar bien que tenga cuidado, que me estoy como enfriando en las cosas de Dios. Y como a los 3 meses, yo, yo decido irme a dormir a otra habitación. Y yo le digo a ella, pero ¿por qué me molestas la vida? Estoy trabajando, estoy respondiendo. O sea, lo que faltaba antes. Yo le di poder en este momento de que era la solución, porque como ella obviamente las peleas también eran por la parte laboral y económica, pues yo decía, ¿por quién te entiende? Yo no salgo de fiesta, yo no mujeres, y yo creía que todo estaba muy bien. Y me voy a dormir a otra habitación y al poco tiempo tomo la decisión de separarme, después del retiro espiritual, después de conocer de Dios. Y yo decía, pero no la entiendo, o sea, yo soy responsable, ¿por qué me molesta? Yo no me voy a aguantar a una mujer así toda la vida. Y tomo la decisión de separarme sabiendo lo que todo implicaba, además sin importarme también que mis hijos otra vez lloraran ahí, que si me iban a suplicar porque yo era joven, además que cuando, hombre, tú tienes una estabilidad, por eso el tema del dinero o el poder sin Dios es una cosa Muy complicado, de acuerdo. muy complicada, porque fácilmente te come. Y yo decía, pues soy joven y era el coprotagonista y plata en el bolsillo y entonces los medios y ya, todo esto que el ego otra vez empieza uno a agarrar la falsa seguridad en todo esto. Y pues yo un lunes ya tomé la decisión de irme, me iba a ir el sábado, ya tenía para dónde irme y todo. Y ella llega ese lunes a la habitación y me dice, Juan, tengo que hablar contigo. Y yo para mis adentros, ay, qué pereza esta mujer, ahora qué me va a decir, con qué me va a salir, otra vez cantaleta, ya uno predispuesto. Y me dice, Juan, creo que estoy embarazada. Y yo, y yo entre miro para el cielo y digo, no, señor, ¿cómo que embarazada si yo ya tomé la decisión de irme? O sea, no. Prueba de embarazo al día siguiente, embarazadísima, ya prueba de sangre. ¿Yo qué hice? Dije así también para mis adentros, ¿no? Señor, entiendo el mensaje.
yo no me puedo ir, yo sé que me enfrié, yo sé que la rutina me la dejé robar y otra vez, Ángela, reme y sáquele tiempo a la oración, así estuviera cansado, así estuviera como estuviera. Empezamos en esa rutina otra vez, se acaba la novela y ya veníamos, como ya entendíamos las cosas de Dios, ya veníamos con un anhelo gigante en el corazón de tener el sacramento del matrimonio porque entendíamos lo que era el sacramento del matrimonio, porque ya lo habíamos entendido en el retiro, pero pues empieza uno como a dejárselo robar, pero empezamos a servir un poquitico más en nuestra comunidad a la que pertenecemos, que se llama Misioneros del Amor de la Sagrada Familia. Entonces empieza uno a estudiar un poquitico más y la importancia y era Dios mío, no comulgábamos porque sabíamos que como estábamos en unión libre, uno no debe ¿Y comulgar por cuando qué está no en se unión habían libre. casado después de esto, en todo este proceso que tuvieron? ¿No pensaron en ese momento en casarse? Claro, claro, Ángela. Lo que pasa, a ver, me devuelvo un poquito, es que Ana María, el papá de sangre no es el papá de crianza. Entonces había un tema con los apellidos de ella. Ah, ok, ya, Y por eso no era tan fácil como decir, listo, nos casamos ya. ya, ya. Y empezamos a hacer ese proceso, pero no era fácil el asunto. Cuando empezamos a servir después de todo esto de la novela, eh, pues ya estaba como en el proceso de que queríamos casarnos, pero estaba lo que te cuento del apellido. Y en el servicio, ya desprendidos y confiando más en Dios, eh, nos consiguen una cita, un sacerdote con el cual servimos, nos consigue una cita en Zipaquirá, yo vivo ahí en Cajicá, para hablar con Monseñor y contarles el caso para ver si nos podíamos casar. Le contamos que pues todo lo que habíamos hecho y lo que estábamos haciendo, que éramos parte de una comunidad, que estábamos en el servicio, que añorábamos casarnos, que entendíamos el sacramento del matrimonio, ta, ta, ta. En 10 minutos más o menos le contamos todo a Monseñor, Al obispo. sí, al obispo. Y nos dice, ustedes ya están preparados. Saca una carta, la firma, con esto se pueden casar. O sea, nosotros habíamos dado un medio testimonio porque nos dijeron, den el testimonio. Nosotros, ¿qué testimonio? ¿Qué vamos a contar? ¡Qué vergüenza! Dios mío, además uno todavía con las cosas aquí de la vida privada del actor y todas estas cosas. Listo. Ese fue el premio a dar un pequeño testimonio en un pueblito por allá que fuimos, el primer testimonio que dimos a medias hasta donde íbamos y nos escribe para casarnos. Se había acabado la novela, tapé huecos económicos porque obviamente la actuación es inestable, a veces sí, a veces no. No teníamos sino como 150.000 pesos colombianos, que esos son $30 aproximadamente, para casarnos. Pero en ese sí, llegó todo, no me preguntes de dónde. El uno le dio el vestido del matrimonio a mi esposa, el otro el traje para mí alquilado, no importaba, porque lo importante era el sacramento. No nos importaba la fiesta, no nos importaba nada más que el sacramento y que estuvieran ahí las personas que eran importantes para nosotros, nada más, era el sacramento y sacramento. Cero se quedó atrás que las fotos para los medios, que nada, no nos interesaba, Ángela. Nos casamos en el año 2013, embarazados, ya estábamos en embarazo El tercero. de, del tercero. Bueno, ese hijo de la noticia de que yo me iba a separar, ese hijo lo perdemos a los 2 meses de gestación. Pero mira la importancia, el cometido que tenía ese hijo. Claro, claro. Así como, y me devuelvo un paréntesis a cuando Ana María quedó en embarazo en México, que ella empezó en abortar. Ana María venía a terminar conmigo porque ella venía de un viaje y venía totalmente dispuesta a terminar conmigo porque yo andaba ya en mi vida loca en ese momento. Y por este embarazo no terminó conmigo. Y ahora volvemos al 2013. Si este bebé no hubiera estado ahí, yo me hubiera ido. Imagínate. Y el siguiente embarazo, que después de que perdimos este bebé a los 2 meses, fue como a los 2 meses, nos trajo el sacramento del matrimonio, porque se da todo esto que les conté y nos casamos con una barriguita de ella de 7 meses. Ese niño se llama Juan Francisco. Y ahí empieza un compromiso más real con Dios. Ahí, en ese momento. Hubo cosas dolorosas, empieza todo lo que les digo de la providencia del Señor también que vivimos, pero entiende uno después. En Dios, un consejo, en Dios hay que dejar que el agua corra muchas veces, porque uno normalmente no entiende la respuesta de Dios ahí. Simplemente si tú estás
ante Dios, sabiendo que estás haciendo la voluntad de Él, así duela en ese momento, no reniegues de lo que te está permitiendo vivir, porque de pronto un poquito más adelante vas a entender para qué era lo que necesitabas vivir. Y yo no lo entendía, lo sufría bastante, de verdad, me iba a llorar al Santísimo por estas situaciones dolorosas, económicas, algunas cositas de salud, bueno, muchas cosas, pero el Señor estaba era despojándome. Y uno para vivir en Dios tiene que despojarse de muchas cosas, porque si uno tiene una maleta llena de muchas cosas de ese hombre viejo, difícilmente se acerca uno mejor a Dios. Y sabes que una cosa también que pienso yo que es muy importante, que seguramente la vivieron ustedes, es que cuando uno tiene momentos difíciles, que todos los tenemos, y uno en vez de quejarse le da gracias y alaba a Dios, se derrama en generosidad. Esa es la experiencia que yo por lo menos he tenido, que en el momento de la prueba, cuando tú dices, en vez de decir, ¿por qué es que no hay derecho? Es que yo te sirvo, es que no, gracias, te alabo, te bendigo, te doy Y te lo gracias ofrezco, y te lo me ofrezco. uno a tu dolor. Eso es contradictorio para mucha gente, Sí, pero el Señor en el recorrido de la cruz nos lo mostró, total. ¿no? Es Todo. que, como decía Juan Pablo II, no hay otro camino sino la cruz. Es que es totalmente escandaloso para este mundo pensar que el sufrimiento tiene un sentido, que la cruz, no entendemos que si no nos quitan todo, pues no entendemos que lo único que dependemos es de Él y que cualquier cosa que nos aleje de Él, Él no la va a quitar. Este tema económico que tú planteas, yo creo que a todos los que nos hemos tenido una conversión fuerte donde después hemos dedicado nuestra vida a Él, pues nos ha quitado todo, prácticamente porque si no estamos totalmente vacíos de todo lo que no nos sirve, pues es muy difícil poderle servir, que es lo que él necesita. Y en el caso tuyo, que me parece tan lindo y tan importante el caso de ustedes, pues porque de todas maneras, al ser tú una figura pública, es mucho, primero, mucho más difícil de que pase. Ujú. Yo sé que ha habido, pues conocimos en estos años varios actores que también han vivido estos procesos. eh, y cada vez, y veo uno de verdad que hay mucha gente del mundo de la actuación, del mundo de la televisión, que, que está viviendo, están muy enfocados en el tema de salud mental. No sé si has visto esto de Juan Pablo Raba. Y yo creo que en Sí. el fondo van a llegar allá, porque cuando tú te empiezas a preguntar, oiga, no estoy feliz, todo lo que me está pasando no está bien, pues llegas. Yo quería, cuéntanos un poquito cómo fue esa parte, todo este proceso a la luz de la gente con la que tú trabajabas, del medio, de los amigos, de los compañeros. Bueno, yo nunca fui tan amiguero tampoco. Tuve un par de amigos que ya no están. Uno de ellos no va a mencionar quién es, pero tomó su rumbo espiritual diferente. Yo creo que el mal es tan astuto, Ángela, que también Dios nos da dones, talentos, ¿cierto? Y a veces el talento también es una consecuencia de que tú lo pulas y que tú te prepares. Entonces el éxito va a llegar seguramente si tienes un gran talento. Y el mal aprovechó y lo metió por otra corriente espiritual dura y eso nos alejó. Yo también estuve tratando de meterme por esa corriente espiritual en la búsqueda de Dios, porque antes de estar en el catolicismo nuevamente también estuve en meditación y hice hasta yagé, hice por allá hace muchos años. O sea, todos estamos, y ya que mencionas a lo de Juan Pablo Raba, porque sí, sí, sí veo cosas, todos buscamos de Dios. Le digas la fuerza, le digas el creador, le digas porque, bueno, cada cual Y empieza lo a, que- ujú. sí, lo señala como en la vertiente que se esté metiendo. Em, pero mira, por gracia del Señor, yo creo que a mí me llegó un poco antes que a muchos de mis compañeros. Lo que pasa es que volvamos a lo mismo. En esta corriente de medios hay tanto, tanto, tanto que te puede distraer y te puede confundir y uno está muy expuesto a eso. Cuando estás expuesto a estar en los medios, estás expuesto a que tu vida se vuelva una cosa o se vuelva la otra, porque te van a llegar muchas cosas, te van a llegar personas con muy buenas intenciones, te van a llegar la verdad de muchas cosas,
pero vas a terminar más confundido y es difícil acercarte verdaderamente más a Dios. Y dependes más también, te pregunto, pues todos nos preocupa mucho. Hola, ¿cómo estás? Diola, Tú eres él es Juan José, él es el Juan último. José, el último, sí, claro, No claro. pudo Hola, ir al Juan José, colegio que está ¿cómo con un estás? virus estomacal. Ay, Dios mío. Venga, yo le quito esto para que no te estaba escuchando. Mira, te están saludando. Hola, Juan Iván, José, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? ¿Estás malito? ¿Estás malito? ¿Te duele el estómago? que no fue al colegio. Ah, bueno, pero Mm. Ellos son, creo yo, uno de los regalos más grandes que hay en la vida para un papá o para un ser humano para empezar un real cambio de vida hacia Dios si uno dispone el corazón. Yo total, creo eso. Para mí son un regalo. Sí, mi amor, total, eres tú, total. papito Dios. Sí, ellos son un regalo. Por eso, bueno, Te, eh, te- el te que, el que decía que, nos... te decía que en el caso tuyo, me imagino, en el caso de ustedes con Ana María también, el tema del que dirán es muy fuerte, ¿no? ¿El tema con qué, perdona? Pues que todo eso que planteas de a lo que sean expuestos en el mundo del espectáculo, digamos, de la televisión, de la actuación, el tema del que dirán, ¿no? Que a todos nos afecta, pero a Sí. ustedes que prácticamente pues viven como de la imagen, entonces es mucho más Nosotros, complicado. Ángela, ya pasó eso. Fue largo el que dirán, pero ya pasó. Ahí quedan de pronto algunas cosillas hartas, pero han sido varios años en que el Señor nos ha permitido exponer todo esto en redes sociales. Eh, Se han depurado nuestras redes sociales. Para la época de la pandemia, yo veía que en mi Instagram, por ejemplo, llegaban, no sé, 1.000 personas nuevas ese mes, 1.500, y se iban 900. Entonces digo, hay una depuración, ¿no? Llegaban la gente que de pronto está buscando lo mismo que uno, porque todos buscamos a Dios, todos. Llámelo en la religión que sea, llámelo de la manera que sea. Lo que pasa es que ahí volvemos al tema de las corrientes que te jalan para un lado o No, y para el del otro. tema del compromiso, que un poco lo que pasa es que todos queremos, porque o el anhelo de buscar la criatura necesita buscar al creador, pero lo que pasa es que en el momento que te piden algo de compromiso ya no quieres. Sí, Ese es el y eso problema, es tú lo que no le quieres, gusta y es lo que dicen el Dios que impone, ¿no? Pues Dios es de orden, es que tiene que haber un orden, a ver, en todos además es por el lados bien de hay un uno, orden. pues es que como nos hizo En la esa vida hay un orden. Si tú tienes un carro, tienes que cumplir unas normas de tránsito y si no las cumples, pues te sacan una multa, etcétera. En todo hay un orden. Cómo caminar en la calle que vas por la acera en la derecha para que el otro también lleve eso. O sea, es que todo es un orden. ¿Por qué a las cosas de Dios no les queremos poner un orden? hay un tema muy complicado que los seres humanos nos cuesta mucho, el tema de obedecer, ¿no? La obediencia, ser capaz de Es obedecer, duro. y es más, hay Sobre todo, unos más so- rebeldes que otros, pero sobre hay, todo que en esa obediencia entra a chocar, obviamente, con lo que nosotros queremos hacer y con lo que nosotros nos dice esto que no debería ser así, ¿no? El libre albedrío es una cosa muy, muy dura, bueno, además que los medios de comunicación son una belleza, pero también son un obstáculo muy grande hoy en día, porque también no bien utilizados, no bien buscada la información, terminas súper confundido. Y también no bien buscada me refiero no solo a un buscador, sino a quién sigues. ¿Cuál es tu referente de fe? Sí, y hoy en día también es muy confuso porque hasta tristemente sabemos que hay sacerdotes que están súper confundidos y miren en qué han terminado total. y dañando muchísimo. Y uno mismo de laico también puede dañar a mucha gente. Por eso es importante cada uno tener un mínimo de formación para que no llegue cualquier corriente y te haga tambalear y termines tú dañándote tú y a tu generación y a quién sabe quién más. Total, y la responsabilidad que tenemos es muy grande porque hemos recibido demasiado. Uno es un privilegiado porque nacimos de pronto en familias donde estaba la semilla de la fe. Hay gente que no tiene ni idea y hay que tener mucha misericordia con eso, que a veces es fácil señalar. Que no se Eh, nos olvide que nosotros también estuvimos allá. sí, sí, por eso todo este esfuerzo este como apostolado que hemos querido empezar a gestar del tema de Vuelve.
es que vuelva todo el mundo y que nadie, todos nos hemos equivocado, todos la hemos embarrado, no somos perfectos. La gente cree que porque uno es creyente o es católico o Sí, practica, entonces uno es un santo. No, yo soy la peor de todas, lo que más me cuesta y tú seguramente también y seguramente hay gente muchísimo más buena que nosotros, mucho más coherente que otras personas que no están en la fe. Pero digamos que uno, el deber es pedirle a Dios que sea Él el que obra, porque además es el que lo hace todo es Él. Uno, es, es importante lo que dices, Ángela, porque a veces uno le exige mucho al que intenta más en Dios. Claro, el que intenta más en Dios debe exigirse más, porque tiene una responsabilidad muy grande, primero ante Dios, pero también ante los ojos, y más cuando es público. Porque si tú hablas de algo, debería ser coherente con lo que estás hablando, ¿no? Que se noten en tus actos lo que tú predicas de Dios, ¿sí? Pero claramente somos un pedazo de carne, así como los que juzgan al sacerdote. Claro, el sacerdote debería, por los votos y los compromisos que hizo con Dios, ser un referente para todo católico. Pero no se nos puede olvidar que es humano y él está luchando también por ganarse el cielo como nosotros. Su lucha es más dura porque tiene unos compromisos mucho más gigantes. Claramente él debería hacer todo lo bueno a seguir de un laico, ¿cierto? Pero pues bueno. no, y las eh, heridas, que todos tenemos heridas. Ahora, en estas últimas, me parece muy lindo ver que en todo este proceso que hay de la gente, tantos volviendo, tú viste que en Francia se bautizaron 17.000 personas en Semana Santa, que hay en Estados Unidos es muy interesante lo que está pasando, la cantidad de celebridades incluso que han vuelto, mm, eh, es que es un proceso personal que además cada uno de nosotros tenemos mil heridas y hay que entender y hay que ser, yo sí pienso que nosotros los que tratamos de hacer apostolado tenemos que hacer un trabajo muy grande nosotros para ser mucho más misericordiosos con los demás, porque es muy fácil juzgar a todo el mundo y decir que es que fulanito y que es el colmo y que y entender que cada persona, como la ve Dios, nunca la vamos a ver nosotros como Él, porque obviamente es Jesús. imposible. Pero sí, Él como es, Él siempre es excusando, Dios siempre te excusa. Uno debe ser así con la gente también. Y eso no quiere decir que no digas la verdad, ¿no? A veces el peor enemigo para un católico es el mismo católico. Total, total, Es triste, ¿no? Por eso hay total, que total. saber cómo uno dice las palabras y qué es lo que dice, porque uno mismo se puede echar la soga al cuello y no por malo, sino porque el compromiso que uno se pone encima es enorme. Nosotros lo sabemos, por ahí el mal nos ataca mucho. Cuando uno es público en la fe también es duro. Tú que lo estás haciendo también en tu canal, de pronto, no sé si lo estás viviendo, lo vayas a vivir, pero bueno, también es la manera de Sí, no, santificarse uno, claro, claro, claro. ofrecerlo. Primero que le dicen, uy, si usted, no sé qué, es tal cosa. Sí, Por eso es que los sacramentos son indispensables en la vida de un católico, pero indispensables. Sacramentos, misa, la comunión, miren, usted no se deben robar la comunión. Que los domingos, bueno, si usted puede todos los días, vaya todos los días, pero si puede día por medio, venga, no puede dejar. Tenemos que creer y nos cuesta que Dios está en ese pedacito de pan que es la hostia. Si nos permite comérnoslo todos los días, si lo creemos que está ahí, ¿por qué no nos lo comemos todos los días? O sea, y uno falla también en eso, porque total. uno es un pedazo de carne que sabe que tiene que hacerlo, pero si no fui en la mañana, ya en la tarde no pude porque me enredé. Venga, organicémonos, madruguemos un poquito. Y que lo La, primero sea, ¿no? Que lo primero sea el primer mandamiento que realmente no lo vivimos como lo uy, deberíamos sí. vivir. El primer mandamiento. Bueno, Juan Pablo, y ahora, después de toda esta historia tan linda de esta familia maravillosa y ejemplo que son, ¿en qué están haciendo? Yo sé que ustedes, bueno, tienen su almacén, que yo fui bastante buena clienta en un tiempo y fue mucho. Muy lindo el almacén, se lo recomiendo para que lo visiten porque realmente tiene cosas muy bonitas y es muy bien montado y bueno, en fin. Pero ¿qué más están haciendo? El otro día vi que hablabas de un proyecto nuevo. Cuéntanos un poco. Ángela, nosotros buscamos que todo lo que hagamos tenga que ver con Dios. Em, yo he intentado por mi cuenta negocios, cosas, no me ha ido bien. Negocios obviamente que no tienen que ver con Dios. Igual tú en todo negocio puedes meter la palabra de Dios y todo, pero hay negocios definitivamente que no.
Entonces, todo lo que hacemos, tratamos de que tenga un componente de Dios. La tienda que tú mencionas, el almacén, se llama Santo Corazón JM, en Instagram lo pueden encontrar. Es una tienda católica, totalmente, donde hay productos diferentes al catolicismo tradicional, diferentes a estas imágenes tradicionales que tenemos todos en la casa. Pero, por ejemplo, ven un Carlo Acutis, que es una imagen diferente, un sagrado corazón que también es una imagen diferente, muñecos, de todo tiene que ver con nuestra fe católica. Eso fue un regalo del cielo que mi esposa, con la mejor amiga, con aquella que nos tocó la puerta en ese tiempo, inició y se convirtió, digamos, en el sustento principal de esta familia. Siempre tengo proyectos, pero el problema en esto es que la necesidad muchas veces contesta por ti, porque uno dice, no, el Señor me contestó y yo siento en el corazón y he orado y es por ahí. Y a veces es más la necesidad de decir, necesito que me salga ese proyecto a que de verdad sea la voluntad de Dios. Lo hablo por mí y por alguna gente que también conozco que es así. Decía Ricardo Castañón, quien es un laico muy importante, que es el que Maravilloso. analiza todos estos Milagros eucarísticos. eucarísticos, ¿cómo llama? Milagros eucarísticos. Los milagros eucarísticos. Bueno, los milagros eucarísticos, él analiza, él va y que una hostia sangró. Entonces él se ha dedicado a recorrer el mundo y a probar que sí, que una Siendo hostia hace ateo. 30 años está viva y tiene el ADN, no sé cómo. Bueno, decía él que muchas veces nosotros no sabemos escuchar la voluntad de Dios y que esta contestación proviene la mayoría de las veces de nosotros, de nuestras necesidades o nuestros anhelos. Y es así, definitivamente creo que uno tiene que estar demasiado cobijado y cubierto por Dios para tomar una decisión en oración y a mí me ha pasado eso. Entonces, proyectos, sí, ahorita hay otro proyecto que estoy tratando de sacar en estos días. Yo fui a Medjugorje, nos llevó la Virgencita a Medjugorje. Nos llevó, es que literal, hay gente que no entiende cuando dice, ¿cómo que lo llevó? Hombre, sí lo lleva a uno. O sea, ¿cómo lo lleva a uno? Primero tenga fe. Y en esa poca o mucha fe que tenga, le va a disponer los recursos porque nosotros no teníamos el dinero para ir a Medjugorje, porque claramente vale un dinero. No se queda uno pobre, pero es un esfuerzo. Y a nosotros nos intentó llevar el año pasado, no se pudo, y este año nos dispuso muchas cosas para que fuéramos, hasta terminamos haciendo unas rifas también para completar un dinero que nos llegó, nos lo mandó, en su infinita misericordia dispuso un dinero ahí que ni siquiera era de nosotros para ese fin, no era para comprar otra cosa, nada. Y entonces allá, en esta comunión con la Virgencita, que ojalá puedan ir a Medjugorje porque, ah, tú que estás ahí, yo no sé si ya fuiste, Ángela, pero en Sí, sí, España ya sí, eso es muy cerquita. que sí, Medjugorje, claro. Nosotros hemos ido, fuimos en familia y hemos ido 2 veces. Y sí, es un sitio muy lindo y muy especial. Y ojalá la gente, y sí, a uno lo lleva a la Virgen, a nosotros nos llevó a México también, literalmente Sí, como te pasó a ti. Y hay que así confiar en eso. pasa, Llega un así momento pasa. que te llevan. Sí, no, es que lo lleva a uno, dispone de los recursos, dispone, o sea, son cosas, son milagros, porque uno lo ve muy lejano, este tipo de cosas, pero bueno, nos llevó y llegamos con un proyecto donde vamos a empezar a llevar, si Dios permite, personas a Medjugorje. Ah, buenísimo. Vamos a hacer eso, eh, todo también se dispuso. Pues hay que orar obviamente por todo esto, pero yo creo que lo voy a sacar ya prontamente. Vamos a hacer unas peregrinaciones. Vamos a intentar ayudar a quien más podamos, obviamente. No es sencillo, pero si uno ora, como lo hablamos, el Señor de pronto, así como nos lleva a nosotros, también llevará a las personas que tengan este No, pues anhelo. lo que te pueda ayudar con gusto, por favor, aquí. En Ay, lo que Dios te pueda pague. ayudarte, con gusto. De seguro sí, porque estas redes de personas como tú, o los que intentamos en Dios evangelizar a través de los medios, deben crecer sin envidia y más bien entendiendo que es una misión de llevar almas a Dios y llevar a gente a Medjugorje. Yo creo que es demasiado, demasiado importante para un caminar de fe. A mí me sirvió para afianzar muchas cosas, No, pues porque cuántas obviamente obligaciones. claramente nosotros, así estemos en un caminar de fe, hombre, uno se debilita, uno necesita oxigenarse.
Y eso fue para nosotros Medjugorje y nos llevó en pareja, nos llevó a mi esposa y a mí, o sea, pues, Y les tocó además ver la elección del Papa, que eso sí, mejor dicho, qué regalo tan grande, no, eso ¿no? fue Jesús bendito. Imagínate, ya entiende uno por qué no fuimos el año pasado también a Medjugorje. O sea, ¿cómo fue esto? Íbamos a hacer una parada técnica en Roma para vivir el jubileo, porque estamos todavía en el año jubilar, y pasar por las puertas santas y de pronto que estuviera el Papa Francisco y qué tal que nos tocara una bendición allá. Ese era el plan, ¿no? Cuando se llegan 15, 20 días antes del viaje, muere, 15 días creo, muere el Papa Francisco y nosotros, ay Dios mío, no, vamos a viajar a Roma y sin Papa, Jesús bendito. Cuando una semana antes o 10 días antes les contamos que ahora cabe la posibilidad de que estemos en la elección del Papa, porque por esos días van a estar en el cónclave. Y nosotros, ay, Dios mío, ahora, no, el sub y baja. Y preciso que con mi esposa, pues tampoco Roma conocíamos ni nada. Y el penúltimo día de irnos para Medjugorje, vamos a conocer San Pedro, porque tampoco conocíamos San Pedro, y nos vamos antes. Mire cómo el Señor obra de bonito también, y vale la pena contar esa pequeña historia. Y nosotros ese día estábamos sin misa, el día anterior le había pasado a un amigo un tema de un robo allá y lo acompañamos en todo el tema de la denuncia ese día de la elección del Papa en la mañana. Y bueno, no tuvimos tiempo y el tiempo que tuvimos nos fuimos antes a la Plaza San Pedro, a las 4, antes de las 4 de la tarde, para conocer y nosotros conociendo todo esto tan hermoso, Dios mío. Y cuando llegamos abajo de donde está el Espíritu Santo, entre de la plaza de San Pedro, mi esposa se da cuenta que están haciendo, atrás del altar principal, están haciendo el Santo Rosario y le dice a la persona que estaba cuidando ahí que si podíamos entrar a hacer el Santo Rosario. Claro, sigan. Y entramos y nosotros no podíamos creer que estuviéramos haciendo el Santo Rosario allá en San Pedro y en italiano y en otros idiomas y con esos pianos gigantes a un lado y al otro, llorando de la felicidad. Y se acaba el Santo Rosario y nos quedamos sentados, no sé por qué ahí como mirando. Cuando mi esposa se da cuenta otra vez y me dice, Juan, mira, y venían 7 sacerdotes hacia donde estábamos nosotros a celebrar misa. Entonces No, nosotros, no, nos tocó misa también en San Pedro. ¿Qué es esto tan hermoso? Y pensamos que nos íbamos a quedar sin misa ese día. Y no, peor de llorar nosotros en la misa, los cantos allá. Yo no sé si ustedes lo han vivido, tú lo has vivido en una misa. Y eso es majestuoso, o sea, esto es elevado a la no sé qué potencia, pero para uno, el como, misticismo es uy, no, no, como dice mi esposa, Roma es el Disney World para los católicos. O sea, y estar en San Pedro es como, uy, muy no. Entonces se acaba la misa y felices, 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 casi a las 6 de la tarde. Y salimos a terminar el recorrido porque ya vamos apenas recorrida media basílica. Entonces, ya estamos acabando el recorrido cuando ya para salir empieza a correr la gente. Y yo, Ana, está corriendo la gente, corre, corre, de pronto es que ya eligieron al Papa. Y salimos nosotros corriendo de San Pedro cuando todo el mundo, ¡ay! ¡Ay! Y nosotros, ¿qué el humo blanco? Y nosotros, ¿dónde? ¿Dónde? Claro, nosotros estábamos abajo donde el Papa salió a saludar, de ese balcón. imagínate, O sea, no, nosotros estábamos ahí, no, ¿no? Y todo el mundo que el humo blanco y la gente que estaba al frente, o sea, porque eso tiene como 1 kilómetro de el jardín, ¿cómo se llama? Toda la Plaza San Pedro. Allá estaba era un río de gente y la gente de allá sí veía hacia el frente. Entonces la gente de allá sí vio el humo blanco primero que nosotros, porque nosotros estábamos era debajo, o sea, nosotros claro, estábamos aquí en las puertas y el humo blanco salía aquí hacia nuestra izquierda y no lo vimos. Y empiezan a gritar los de allá y nosotros, ¿dónde? Yo en el video digo, ¿dónde? ¿Dónde? Mi esposa, allá, allá. Y yo, ¿pero dónde está todo esto? Cuando vemos el humo blanco. Yo no lo podía creer, hizo la gritería a la gente. O sea, mira ese regalo también del Señor en el momento de Dios, ¿no? O sea, es que y aparte yo también tenía un anhelo de conocer a Eduardo Verástegui por el tema de que me identifico mucho con su testimonio, actor, él fue modelo, o sea, yo creo que es muy parecido el claro, testimonio de él al mío, solo que él estuvo en las ligas de Hollywood y yo pues en las ligas de Colombia y del mundo también, porque las ligas de Colombia, tú sabes que la televisión es internacional.
Entonces lo conozco aparte de todo a él terminando de ver todo esto majestuoso del Papa, me tomo una foto, tengo la oportunidad de hablar con él y contarle y bueno, estamos en conversaciones, no sé, porque mi anhelo es seguir actuando, pero para Dios. Yo me echo a un lado de la televisión, Ángela, porque entré en conflicto entre lo que tengo que hacer para ganarme el dinero y que eso le dé un mal ejemplo a alguien que lo esté Claro, mirando. Esto es muy exagerado para mucha gente, pero cuando tú lo entiendes, no puedes vivir con ello, total, porque tú quieres obrar, así como obramos con este testimonio, con lo que tú haces en las redes, podemos estar diciéndole un mal consejo a alguien y claro, daña. Y si yo hago algo que sí es actuado, pero es que a mí me pasó que en momentos de debilidad, en proceso de conversión y antes, una escena que yo veía de algo me motivaba a mí para ir a pecar en algo. claro. No, es que la radicalidad de la fe es esa. Y uno tiene que entender que le toca renunciar a muchas cosas y que la gente cree que uno es fanático y que es loco. Exacto, Le toca a exacto. uno y Dios le va dando a uno el discernimiento y toca hacerlo y está bien. Y ese es el verdadero ejemplo, porque lo otro, como dices tú, lo que genera es ambigüedad y es confusión y es muy grave cuando uno pues ya tiene un reconocimiento, ya hay gente que oye lo que uno dice, que Una ve lo que uno responsabilidad hace, gigante. y sobre todo que ve lo que uno hace, porque hablar es muy fácil, pero el problema Sí, más grande es el comportamiento y el actuar, ¿no? de Pues acuerdo. qué belleza, Juan Pablo, ¿no? Pues esto da para que otro día sigamos conversando. Ay, Me Ángela, Dios gustaría te mucho pague. que hablemos con Ana María también. Lo que pasa es que hoy quería que tú fueras el protagonista, que nos contaras Mm, eh, la historia, que yo más o menos la había oído, pero pues dije, no, quiero invitarlo, porque creo que eres un perfecto ejemplo de lo que es vuelve a Dios cuando te llama. Y esa es la Dios invitación a mío. la audiencia, que todos los que nos estén viendo, que están más o menos cerca por curiosidad, están viendo este programa por algo, porque Dios lo quiso, Él te está esperando siempre, a ti, donde estés, en tu casa, en lo que estés haciendo, te ama como nadie, te perdona todo y lo único que quiere es recibirte en sus brazos. Y eso es lo único que importa y que lo tengas claro así estés pasando el momento más difícil de tu vida y sientas que has hecho las cosas más horribles eh, a tus ojos y seguramente a los ojos de Dios. Un sí real con el corazón dispuesto. Qué bueno que Dios no es como nosotros porque estaríamos condenados. Sí, sí, sí. Pero Dios es infinita misericordia, como lo dices tú, Ángela. Y Él está dispuesto a perdonar lo que sea y nos perdona lo que sea con un corazón dispuesto, contrito. Así es, pues bueno, para cerrar, queremos, yo sé que te unes conmigo a este llamado a orar mucho por Colombia, Amén. mucho por favor a pedirle al Sagrado Corazón, hacer ayunos, sacrificios. Necesitamos orar por nuestro país para que Dios tenga misericordia de él, porque este país es un país de él, lo necesita para muchas. Dios ha querido necesitar a Colombia y depende de cada uno de nosotros donde estemos, que así sea en el día reces una Ave María, reces un Padre Nuestro y le pidas al Sagrado Corazón de Jesús Amén. por nuestro país. Y es real, no es un decir, ¿no? No es un decir, es que Colombia, es que todos los países, no, no, pero es que Colombia, y esos mensajes de la Virgen que hay, obviamente privados. No sé si viste un mensaje de Felipe De Felipe. Gómez. Claro. Yo antes de subir el mensaje, de hecho le escribí a Felipe y, Yo también y me pregunté qué es dijo, de Felipe. me dijo, sí, Juanpa. Impresionante, Un mensaje impresionante. muy esperanzador también, a pesar de otros que hay que son muy duros, pero es muy esperanzador, donde al final lo que tenemos es unirnos en oración constante, pedirle al Sagrado Corazón que tome a Colombia, porque la tiene, pero todavía falta que nos unamos mucho más. En tu trabajo puedes hacer una oración. Mire, esto no es, esto es a veces más sencillo de lo que uno piensa. Porque hay gente que no tiene tiempo de ir a un santísimo maravilloso el que lo hace, o a una misa, pero desde tu trabajo, un momento, un minuto, un Padre Nuestro por Colombia, Con amor. eso es unirse en oración. No es tan difícil. Entonces, Y yo hagamos. también invito mucho a la gente, porque me da mucho dolor en medio de todo pedir mucho por presidente, porque yo sí creo que Mm, él es una víctima, creo clara, no lo estoy sí, justificando para nada, pues no, no, cada no. quien lo hace, Como todo el que hace mal cosas. pero sí yo sé que Dios lo mira con ojos de qué dolor, y hay que rezar por él, Sí, de verdad que amén. cuando se desapareció hace 8 días, yo grabé una entrevista con el padre Javier Olivera. Y ese día Ok. le dije, mire, es que me da mucha tristeza pensar que un medio país, si no más, está pidiendo porque este señor se muera, porque es la verdad.
Dios es la santo. verdad. Y no, porque porque pues la gente está muy asustada, e inclusive mucha gente creyente dice yo no rezo porque, sino para que se salve, pero que por favor no haga más daño. Entonces pidamos por él, Sí, porque ese es seguramente el derecho. no El tiene mucha. derecho a las cosas es pedir por la gente que no está haciendo bien muchas cosas, porque lo de él es claro, y por todo el que hace mal, no solo por los que intentamos hacer algunas cosas bien o todo lo deberíamos bien, sino por todos. Porque si este hombre se convirtiera y todo su equipo de trabajo, imagínese lo que pasaría como bendición. Y no hay nada que Dios no lo pueda. Si confiamos y creemos en Dios, no hay nada que Dios no lo pueda. Parece imposible, pero Dios tiene el poder y el control. Y Así nosotros es. somos unos hijitos, como en el ajedrez, que sí podemos en un pequeño movimiento unirnos y hacer mucho bien. Tenemos que creerlo. Si no lo creemos, difícilmente. Y con una pequeña oración potenciamos, porque eso es lo que Dios necesita para hacer maravillas. Amén. Nosotros hacemos lo posible y Él hace lo imposible, como siempre. Pues Amén. bueno, querida audiencia, hablando de verdad, muy felices con esta linda entrevista o conversación más que entrevista. Conocer a una persona tan especial que está haciendo bien, también para que oremos por él todos. Toda la información de su tienda y sus redes sociales la vamos a compartir en los comentarios para que también lo sigan. Y por Gracias. favor, nuevamente les pido, quien conozca personas que tengan testimonios de conversión, por favor, cuéntenme, porque lo que queremos es eso, es contarle al mundo la esperanza de cuánta gente está volviendo a él, porque ese es el mensaje de él, el mensaje positivo, el mensaje de amor, Amén. independientemente de lo duro que estemos viviendo. Y Y hay por mucha favor, luz, no nos dejemos mucha, nublar, no nos dejemos nublar total, porque sí hay mucha luz. Y jóvenes también están llegando mucho a Dios. A veces total, uno se deja como dañar pensando que todo está perdido. No, 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 no. Hay mucha luz, que es lo bueno. Entonces, no lo olvidemos porque total, debemos unirnos a esa luz. total. Bueno, y por favor, entonces, si les gustó, denle clic a la campanita, compartan estos contenidos y pues seguimos en contacto y los quiero mucho. Juan Pablo, un gusto, ¿verdad? Un abrazo para ti.